Hola, somos Tatavi Studio, estamos aquí Rafa y Elena, pero tenemos aquí estratégicamente situados en el público más gente del estudio, de Tatavi. Y bueno, os queremos contar un poco cuál ha sido nuestra historia como estudio y en Behance. Mucha gente nos pregunta cómo hemos conseguido tantos seguidores y no tenemos una fórmula exacta de cómo lo hemos conseguido, pero sí que os podemos contar el proceso hasta aquí, hasta el día de hoy. Yo estoy un poco nerviosa, ¿eh? También nos ha tocado los primeros y bueno. El primer proyecto que hicimos fue del máster de diseño hace 2 años y fue el de Muyum. Es un proyecto para niños y queríamos que los niños se divirtiesen comiendo. Entonces, en este proyecto hicimos algo muy conceptual, partimos por que todo fuese muy divertido, ese era el objetivo. Partimos, por ejemplo, de una forma para crear el logotipo y las tarjetas pues, eran modulares para luego poder juntarlas, poder jugar con ellas, incluso hacer un abecedario. Con este proyecto, que fue básicamente para el máster, pensamos, oye, ¿por qué no lo mandamos a blogs y a ver si nos lo publican? Lo mandamos a Dayline, lo mandamos a Lovely Package y nos lo publicaron. Y dijimos, oye, pues esto no es tan difícil, al final intentarlo vale la pena. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a hacer otro proyecto personal que nos apetezca y entonces hicimos Encaja. Encaja son unas botellas de vino que, bueno, son de cóctel, perdón, empezó siendo vino, pero al final terminó siendo cóctel, que se pueden encajar, se enroscan y al final puedes tener el cóctel que tú quieras. Puedes elegir la base, un zumo, un alcohol, un toque y te puedes hacer un cóctel, si quieres, súper alto y súper largo, con todos los ingredientes que quieras. Y con esto conseguimos un montón de feedback, nos escribió gente de todo el mundo que querían venderlo, no existe en realidad, pero a la gente le gustó mucho y otra vez nos lo volvieron a publicar, volvió a salir en sitios y este trabajo es el que nos empezó a atraer más clientes. Después ya pasamos un poco a la fase de nos empezaron a llegar clientes de todos los países. Estábamos viviendo en Dublín cuando empezamos Tatavi y empezamos con trabajos para clientes irlandeses, por ejemplo el de Mamuco, que también nos funcionó muy bien. Este fue para unos clientes que hacen bolsas con telas con lo que les sobra de las velas de barco, hacen bolsas muy chulas y queríamos darle un rollo así marinero, muy cuidado. Conseguimos al actor que era camarero en el bar que íbamos siempre a tomar cervezas y bueno, contratamos a un fotógrafo irlandés y todo quedó muy bien y bueno, también funcionó muy bien. Pero si me voy a contar, que es importante, cuando empezamos lo que hicimos fue escribir a varios estudios, que esto creo que a lo mejor es muy recomendable. Escribimos a los estudios que nos gustaban, pidiéndole consejo, pidiéndole ayuda y nos dijeron como consejo, los de Mucho, que hiciéramos trabajos que nos gustasen mucho de verdad y no cogiésemos trabajos porque sí, porque hagan dinero, que es muy apetecible, pero que si podías elegir trabajos que de verdad te gustasen, seguramente pues, te saldrían trabajos que también te iban a gustar. Sí. Behance lo consideramos nosotros una plataforma, o sea, tenemos Facebook, tenemos la web, tenemos Tumblr, Twitter, pero Behance es la que nos está trayendo muchos clientes, es realmente lo que nos trae. Todos los días nos llegan un montón de followers, ya no sé ni cómo, pero llegan muchísimos porque hemos creado como una red donde hemos cuidado mucho los detalles. Rafa es el que se ha encargado más de la parte de estrategia, os cuenta un poquito cómo lo ha enfocado. A ver, yo creo que en Behance cuando lo empezamos no identificamos realmente el potencial que podía tener. Entonces yo creo que esto nos hemos ido dando cuenta poco a poco y publicando proyectos y también nos hemos dado cuenta que muchos blogs también se nutren de Behance, de pues, enlaces patrocinados, etc. Entonces nosotros no sabemos exactamente
que ha salido bien, pero sí que sabemos que hemos hecho muchas cosas y que hemos preguntado a todo el mundo. En Irlanda sí que habían varios pues freelance que ya tenían sus portfolios y eran portfolios donde realmente ya tenían mucha presencia y tenían, pues eran de los más seguidos, todos los días pues a lo mejor tenían 50.000 seguidores y hablando con ellos nos decían, es que mira, me voy a dejarme el trabajo donde estoy en esta agencia porque realmente me puedo poner por libre porque me está llegando mucho trabajo para mí. Entonces a ellos sí que les preguntamos, pero lo que nos decían era al final el trabajo muy cuidado y el trabajo que realmente a ti te satisfaga. Pues las fotografías, pues el diseño, las ilustraciones, los modelos, todo que esté hasta el punto que tú consideres que está para publicar. Yo creo que en el estudio hay otros proyectos que no han salido y no han salido en Behance porque no nos sentimos del todo cómodos poniéndolo. Hay otros proyectos que se han llevado más allá de lo que el cliente ha querido porque el cliente ha llegado hasta un punto, pero nosotros hemos querido hacer más porque al final es donde nos sentimos que nos gusta. Por ejemplo, este de Full Idiomas, que tenemos aquí a los dos modelos, Elena y Santi, que están aquí entre el público. Este proyecto sí que hicimos más de lo que nos pidió el cliente. Luego se han quedado muy contentos y ya no utilizaron las imágenes. Son unos chicos que están venezolanos que están en Irlanda y traen a gente para estudiar inglés. Entonces, por ejemplo, esta sesión de fotos la hicimos nosotros en el estudio y desarrollamos un poco la papelería, un folleto, esto sí que nos lo pidieron, después también las tarjetas. Un consejo que creo que funciona muy bien es el tema de los GIF animados, que bueno, que cuando estás mirando el proyecto, pues por lo menos te hace gracia que esté girando algo. Y hicimos también como un pasaporte para los estudiantes, para que fueran cumpliendo objetivos cuando llegan a la ciudad. Tienen que ir sellando, por ejemplo, ir al primer hotel, lo sella, recoger la visa de estudiante, sellarlo. Y una bolsa, estuvimos jugando mucho con tipografías y, por ejemplo, esta bandera que se la curraron mucho a Ana y Lidia, estuvimos ahí haciendo fotos fuera. Son proyectos de los que cuidamos mucho al final todas las imágenes que salgan. Creemos que es bueno cuando lo presentas hacer muchas fotografías, porque al final el cliente le gusta ver el proceso, le gusta ver que el proyecto es muy amplio y además que es muy estirable el concepto. Otro proyecto de los últimos ha sido el de Ana Salas. Este es una chica que hace cerámica y quería todo, es que no se ve muy bien porque se ve muy blanco, pero elegimos unos tonos salmón, todo tiene mucha textura, muy artesanal porque lo hace todo a mano y hicimos las tarjetas. Las hicimos con Guillermo, que seguramente lo conozcáis muchos. Hicimos las fotografías de los productos, las ilustraciones están hechas a mano también, todo está muy manual. Incluso los catálogos están cosidos a mano también, para darle ese carácter artesanal que ella buscaba. Y también hicimos un vídeo, los vídeos también ayudan mucho. Conclusión, que si podéis hacer mucho más de lo que os piden, mejor para los proyectos. Y ya está. Dejamos paso a los siguientes y muchas gracias.